¿Qué hiciste? Porque el temor te dice, si lo haces te va a ir mal. Y yo no sé en esta tarde qué carteles de prohibido pasar te puso el cartel en los pasillos de tu corazón. O qué sucedió en algún momento de tu vida que te está manteniendo fuera del lugar que Dios tiene para ti. Pero yo sé que a veces hay temores que se enquistan y te dejan posibilidades sin explorar, caminos que no puedes transitar a causa de esos benditos, no son benditos, malditos, interminables cantinelas o escenarios que dicen, ¿y si algo sale mal? ¿Y si fracaso? ¿Te vas a casar y si terminas siendo una loca? ¿Y si el tipo termina roncando? Van a haber tiempos en que lo peor podría suceder. Tú tienes que decir, Dios va a ser la principal piedra de mi vida. Me va a proteger, me va a mantener la frente en alto, me va a devolver la alegría, va a poner en orden mi vida otra vez, me hará más fuerte como resultado de esta prueba, me sostendrá. Me dará un gozo que no estará regulado por mi dinero, por mi salud. Mi gozo estará regulado por el amor que yo tengo hacia Dios. Me hará una persona con un don, me dará aliento de vida y no de muerte. Me va a cubrir, va a enviar sus ángeles para que me proteja. Me va a superar para reinventarme, para que tenga una reingeniería espiritual. Dios estará en el fondo de mi crisis y como construí mi casa sobre la roca, en el fondo también estará Dios. Él me va a sostener, Él va a estar así diciendo, no te caerás, yo estoy contigo. ¿Están recibiendo esta palabra? Dígame amén. Hay una cosa que aniquile más nuestra conciencia de la presencia de Dios como el temor. Es una fuerza que silencia los sueños, boicotea las esperanzas, boicotea el desarrollo de los hijos de Dios. El temor te mantiene paralizado. Ahora, puede que a esta altura del mensaje digas, no, yo no soy un tipo o una muchacha o una mujer temerosa. Pero a mí me encanta la paráfrasis que hace Juan en el libro que lleva su nombre, primer libro de Juan 4:18. Dice, no hay temor en el amor de Dios, en el amor hacia Dios. El miedo no existe. Parece básico, pero déjeme avanzar. Si amas a Dios, no tiene que haber miedo, sino que el amor hacia Dios saca de la puerta al temor. El temor, literalmente dice Juan en esta paráfrasis, se para a la puerta. ¿A la puerta de qué? De tus sueños, de tus esperanzas, de tu multiplicación, de tus proyectos. ¿Estás viendo que Dios te llama? Dice, sí, yo estoy escuchando, Señor, yo quiero obedecer. Pero tuve miedo y me escondí. Tuve miedo. A mí esa palabra siempre me llenó de preguntas. ¿Qué hace que hombres y mujeres grandes, adultos, todavía le tengamos miedo a algunas cosas? Jesús describe a 3 hombres a quienes se les confió diferentes cantidades de dinero. Y su señor, este señor que es un magnate multimillonario, se va de viaje en su yate y les deja a los muchachos cierto dinero para que inviertan ciertas acciones, para que inviertan, porque quiere que sus recursos crezcan. Y les dice, le dejo la tarea de que inviertan en la bolsa, de que multipliquen, que hagan algo con mis recursos. Cuando regresa este magnate, dice Jesús, lo llama a una mesa, a una sala de conferencia y pide un análisis de las ganancias trimestrales. Los 2 que recibieron la mayor cantidad de dinero devolvieron el doble de la inversión inicial. Hay un tercero, el cual recibió la menor cantidad de dinero, y este lo ocultó, hizo un hoyo en la playa y lo metió debajo de la arena. Y entonces le dice el magnate, ¿qué hiciste con lo que te di? Lo multiplicaste, lo pusiste en el mercado de valores, invertiste. Y esto es lo que dice el caballero. Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no siembra, que recoge donde no esparce, así que tuve miedo. Otra vez un tipo grande confesando miedo. Y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero acá está. Acá está lo que es suyo. Hay que quitarle un poco de tierra y ya está. Y él lo dice con claridad, tuve miedo. Ahora, ¿a qué le tenía miedo? Y sus propias palabras lo detallan con exactitud. Aquel hombre tenía miedo a lo que él creía que era la interpretación de la manera de ser de su Señor. O sea, él dijo, yo sé que tú eres un hombre duro. La Biblia no dice que efectivamente el hombre era duro. Esto es lo que creía él. Y por el miedo al castigo del hombre duro, prefirió esconder el dinero, pensando que de esa forma no había ganado, pero tampoco había perdido. Él pensaba que eso era fidelidad, que eso era ahorro. Hay de los que piensan, bueno, yo no hago mucho para Dios, pero por lo menos soy fiel. Y piensan que Dios ve eso como fidelidad. Yo no me arriesgo mucho en la vida, pero nunca he dejado de diezmar y me congrego. Creen que ausencia de maldad necesariamente es bondad. Creen que la fidelidad es esconder lo único y lo poquito que tienen. Tuve miedo de usted
y lo escondí. Insisto, la Biblia no dice que el hombre era malo. Esto es lo que el siervo piensa. Porque el enemigo, mis queridos, no solo intenta decirte las cosas horribles que te podrían pasar, sino que también te mete miedo de Dios. Te dice, si tú te arriesgas y fracasas, vas a avergonzar a Dios. Dios se va a avergonzar de ti. Ese era mi gran terror cuando yo era más jovencito. El hecho de que Dios diera la vuelta a la cara y dijera, ¡ay, qué vergüenza! A mí me partía el alma. Entonces decía, no, mejor no me arriesgo, porque si yo fracaso, va a ser peor. Prefiero ser fiel en lo poquito, interpretando mal aquel versículo de que el que es fiel en lo poco. Yo pensaba que la fidelidad era ahorrar, no avanzar, no correr riesgos. Y entonces a veces cavamos hoyos en la arena y enterramos nuestro tesoro en la playa y decimos, bueno, por lo menos las olas no se pueden llevar lo poquito que tengo. Y nos consolamos que en nuestra vida no hay un gran fruto, pero actuamos con fidelidad. Y el Señor, cuando ve que no hay fruto en tu vida a causa de miedo, te va a responder lo que le respondió a este hombre. Van a ver ustedes que Dios tiene otra idea de la fidelidad. Él le dijo, siervo malo y negligente, o sea, el malo eres tú. Yo no soy el hombre malo, tú eres el siervo malo. Si sabías que yo era un hombre malo o pensabas que yo era un hombre malo, debiste haber recibido lo que es mío y habérmelo devuelto con intereses. Así que te quitaré las monedas y se las daré al que tiene más. En cuanto a ti, siervo inútil, te echaré en las tinieblas, a donde hay llanto y rechinar de dientes. Pero qué duro. Y al resto, ¿qué les dijo? Bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El miedo se mantuvo en la puerta de este hombre y no le permitió entrar en el gozo de su Señor. Y ahora lo estaba perdiendo todo. Pero no lo estaba perdiendo todo porque el Señor se lo quitó, sino porque renunció a eso a causa del temor. El temor se paró a su puerta y le dijo, te va a ir mal. Si inviertes este dinero vas a perder lo poco que te dio. Enterralo. Y hay gente que tiene esa filosofía de vida. Dice, no, yo estoy en un sabático de 20 años. A los 30 voy a empezar. Otro dice, no, es que yo no me quiero arriesgar porque yo prefiero poquito y seguro que soltar lo que tengo y arriesgarme a más. Y el temor los mantiene alejados de lo que Dios tiene para ellos. Y un día el Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Te escondiste como el avestruz metiendo la cabeza dentro de la arena y dejándole el cuerpo afuera? ¿Qué hiciste? Porque el temor te dice, si lo haces te va a ir mal. Y yo no sé en esta tarde qué carteles de prohibido pasar te puso el cartel en los pasillos de tu corazón. O qué sucedió en algún momento de tu vida que te está manteniendo fuera del lugar que Dios tiene para ti. Pero yo sé que a veces hay temores que se enquistan y te dejan posibilidades sin explorar, caminos que no puedes transitar a causa de esos benditos, no son benditos, malditos, interminables cantinelas o escenarios que dicen, ¿y si algo sale mal? ¿Y si fracaso? Te vas a casar y si terminas siendo una loca, y si el tipo termina roncando. Hay gente que dice, yo quiero sembrar con generosidad, yo quiero dar, pero estuve pensando, si doy ahora, ya estuve haciendo cuenta, no me alcanza para pagar la renta. Y el miedo le dice, no lo hagas, y no siembras. Y te quedas siempre mes a mes que no puedes pagar la renta, porque no estás sembrando. Pero si hice las cuentas y no me dan, ya sé que no te dan. Por eso Dios tiene que estar en la ecuación, porque no te dan las cuentas. Si te dieran las cuentas no necesitarías a Dios, porque no te dan las cuentas. Es que necesitas sembrar para que Dios se meta en la ecuación de tu vida. Pero el miedo no te deja pensar. El miedo te estanca. Los escenarios de, y si pasa algo malo, son continuamente. Vienen y son disparados a nuestra vida. ¿Qué padre o qué madre no ha sentido una sensación amarga cuando el teléfono suena demasiado tarde en tu casa y tu hijo está estrenando su flamante licencia de conducir y todavía no regresó? ¿Y si este maneja como arregla su cuarto? Y ese miedo no puede. Ya tu hijo, no salga, dame la garantía que no te va a pasar nada. Y es imposible. Imagínense cuando se trata de emprender un matrimonio, cuando se trata de tener hijos, de enviarlos a la universidad, de emprender tu compañía, de creerle a Dios cuando dicta tu nombre o te llama por tu nombre en el jardín. Te escuché, Señor, te estoy escuchando hace años, pero tengo miedo. Y el miedo no te deja avanzar. ¿Y si me llaman? ¿Y si no me llaman? El y si, nunca te deja avanzar. ¿Y si no me ofrecen el trabajo? ¿Y si me lo ofrecen y tengo que trabajar? Sí, porque hay gente tan honrada que cuando encuentra un trabajo lo devuelve. ¿Y si no suena el despertador? ¿Y si suena y no lo escucho? ¿Y si me caso y esa no era lo que yo pensaba? ¿Y si me caso y era lo que yo pensaba pero no me gusta estar casado? El mundo de los y sí es como un agujero negro en el espacio que se traga tu gozo, se traga tu paz, se traga tu esperanza. Es un agujero, es un vórtice que hace y te vampiriza, te chupa todo, te absorbe las ganas de vivir. Y sí, entonces tú dices, ¿y cómo hago para vencer ese temor que se yergue sobre mí, que se levanta?
Bueno, Juan dice, tienes que mantener firme tu amor a Dios. Y esto en un tema práctico quiero que lo veas así. El temor es un abusador que te hace bullying y se te para en la puerta de tus oportunidades, en la puerta de tu esperanza, de tu llamado al ministerio. Se para en la puerta y te dice, acá no vas a pasar. Pero detrás tuyo, si tú estás amando a Dios, se para a alguien que es 1,5 metros más grande que él y le dice, te metiste con el cachorro equivocado, está conmigo. Y los que están con él son mayoría. Alguien tiene que decir amén. Aleluya. Ahora, puede que surja la pregunta, pero ¿no hay algunos miedos que está bien que tengamos? Está bien tener miedo a no meter la mano en la cortadora de césped, a no enviar texto mientras que uno conduce, a no invitar a la suegra todos los años. Está bien tener miedos nobles. Yo no lo llamaría caminar en temor, yo lo llamaría operar en sabiduría. Si alguien es sabio, no conduce sin cinturón de seguridad puesto. Si alguien es sabio, no sale al patio cuando hace bajo cero porque te vas a enfermar. Por mucho que digas, soy inmune, aleluya, te va a agarrar una gripe. No le tengo miedo al frío, te vas a enfermar. Sin miedo, pues te vas a enfermar. Eso se llama operar con sabiduría. No es ciertas clases de temor, no, se llama operar con sabiduría. Pero casualmente la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea que sí hay un temor respaldado por Dios, es el temor de Dios. Y esto lo voy a dejar claro en 2 palabras para no hacerme demasiado teológico. Cuando uno habla de temor de Dios, no es que Dios te anda buscando para hacerte daño. A ver quién pecó y a quién puedo fulminar. Yo no peco, me dijo alguien, porque tengo temor de Dios. Eso es como decir, no robo el banco por miedo a que me peguen un tiro. Pero con qué gusto me robaría el banco. Yo no peco porque tengo temor a Dios. No, temor a Dios es sentirte aterrado de vivir un solo minuto o un solo día sin la protección de Dios. Sin ese muchacho de 1,5 metros más alto que el temor. Ese es el temor de Dios. El estar aterrado de pensar cómo sería un día de tu vida sin la protección de Dios. Yo no quiero estar en tus zapatos, ni quiero estar en los míos si un día supiera que Dios no me protege. Yo me moriría de pensar que estoy sin guardaespaldas divino. Cada vez que tengo temor a algo, voy al Salmo 91 y recuerdo que Él manda ángeles por encima, por detrás, para que mis pies no tropiecen en piedra. Cuando tienes a Cristo en el corazón, Él manda ángeles a protegerte. ¿Cuál es mi temor de Dios? Que un día Dios le diga, muchachos, déjenlo solo. Ese es el temor. El vivir aterrado de no tener la protección divina. Miren, se los voy a poner así. Un día los discípulos suben a la barca con Jesús. Se desata una tempestad, era un despadre esa tempestad. Parecía una cáscara de nuez el barco. Y los muchachos, que eran hombres de mar, de océano, les cunde el pánico. Le dicen, Jesús, estamos por morir, ¿no ves que perecemos? Él se despierta medio malhumorado porque merecía una buena siesta. Y le dice, hombre de poca fe, mar, tormenta, calla, aquíétate. Y el mar y el viento deja de soplar. Y la palabra dice un detalle que a lo mejor se nos escapó. Y los discípulos estaban espantados y decían unos a otros, ¿quién es este que el mar, el viento le obedecen? Cuando comenzaron los vientos, ellos tenían espanto, miedo de la tormenta. Cuando Jesús calma la tormenta, el miedo es reemplazado por un temor de Dios. Es reemplazado el miedo. El miedo que les agarra ahora es, ¿cómo hicimos para navegar toda la vida sin un tipo así arriba? Otro dijo, yo no me subo más a un barco en mi vida, Si no va Jesús con nosotros, yo no subo más. Esto es el seguro que necesitamos para viajar. ¿Sabéis las veces que estaba a punto de morir? Y lo teníamos ahí. Resulta que el tipo que calma las olas, que tiene autoridad hasta sobre la naturaleza, viaja con nosotros. Yo me muero si este no viene conmigo. Ese es el temor que les empezó. No podría vivir sin él. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Tú no emprenderías una pareja sin Cristo ahora. No, sería un suicidio emprender un negocio, un ministerio sin Dios. Hay gente que emprende un ministerio sin Dios y le pone el nombre de Cristo en la puerta y Cristo no está ahí. Ni lo llamó, ni se le prendió la zarza. Prendió una habano a lo mejor, pero no la zarza. Y sin embargo se mandó solo sin el temor de que Dios lo estuviera mandando. Ese es el temor que yo creo que es el que respalda a Dios. El decir, bueno, yo no podría vivir un solo día sin Él. Pero vamos al punto, a lo que nos compete, chato, dijo el apóstol Cantinflas. Esto es lo importante. ¿Qué pasaría contigo si te ocurre lo peor, si toca fondo? ¿Qué pasa si toca fondo? Imagina tu peor escenario en la vida. Lo que tú dirías, wow, esto es algo que yo no podría soportar. Tocar fondo, en cualquier área, en la pareja, en lo económico, en lo espiritual, en lo físico. No sé qué puede ser tocar fondo, pero ¿a quién le preguntamos qué pasa cuando se toca fondo? Bueno, los únicos que tienen autoridad moral para hablarnos de lo que pasa cuando tocan fondo es aquellos que tocaron en el fondo. Y aquellos que edifican sobre la roca
como dijo Cristo, cuando tocan fondo, lo que tocan siempre, cada vez que tocan lo más profundo, lo que tocan es roca. Aquel que edificó sobre la roca, cuando toca fondo, lo que toca es a Cristo. Aquel que edifica sobre la arena no necesita un huracán grado 4 para voltearlo. La brisa de Santa Ana lo voltea, porque edifica sobre la arena. Hay gente que tiene una decepción amorosa de novio. ¡Qué fondo! Y claro, si en el fondo tenés arena, hija, a vos te hacen y ya te tocaron fondo. Pero el que edifica sobre la roca, cuando toca fondo, debajo hay solidez. Cuando dice edificar sobre la roca, significa de que van a venir vientos, van a venir fuertes ríos, van a azotar tu hogar. Pero cuando dice toque fondo, no es problema si en el fondo la roca es Jesucristo y está fundamentado en su amor. ¿Me siguen, sí o no? En el foso más profundo y tenebroso, y si pasa lo peor, allí se encuentra un Dios fiel. El hecho de edificar tu vida y la mía sobre la roca no te hace inmune a las tempestades. No dice, el que edifica sobre la roca, no hay tempestades, vive en clima tropical, con un sol abrasador. No, dice que también vienen tempestades. Edificar sobre la roca no te hace inmune a la muerte, a los despidos, al rompimiento de relaciones, a un divorcio, a la gripe. Y tampoco hace que tu corazón se haga duro, de modo que no te duela la punzada de una pérdida, de una vergüenza, de un fracaso, de un rechazo. ¿Cómo no te va a doler tocar fondo? ¿Cómo no te va a doler? Yo decía en el servicio pasado, no puedo imaginar la profundidad del dolor agudo que debe ser perder un hijo. Un papá me dijo, si no fuera por Dios, yo no salgo nunca más de la cama. Y le digo, ¿cómo salieron? Y me lo dicen los papis que perdieron hijos y están en esta congregación. Me dice, pastor, en el fondo hay roca sólida. En el fondo, allí Dios te sostiene. Pierdes el aliento, sí, pero sigues respirando. Con dificultad, tú sigues respirando. Te lo hubiesen dicho hace 10 años, dices, no, era un dolor que nunca voy a poder pasar, pero de alguna forma sigues en pie en medio de la tormenta. Eso es lo que la palabra dice, si edificas sobre la roca lo que va a ocurrir. No es lindo que azote en tu casa, no es lindo que los vientos y los ríos crezcan. Eso es una tormenta que produce temor. Cierras las ventanas y espera que pase. Y tú dices, no voy a salir de esta. Sí, si hay roca abajo, si hay arena está fregado. Si hay roca, resiste. Y quizás hayas perdido tu bebé y hayas tenido que llorar ante un cajoncito blanco. O que ya hayas pasado por las aguas turbulentas del divorcio. Así él haya sido infiel, así ella haya sido una pésima mujer. El divorcio a veces suele ser para Occidente, para esta parte de la cultura, como una marca indeleble. Es algo que te vas a tener que aclararle a tu nueva pareja. Soy divorciado. Y a veces esa historia lo que hace es tratar de definir el resto de tu vida. Pero la Biblia no dice que tú te andes por la vida diciendo yo soy divorciado, yo soy indocumentado, yo soy ilegal, es que yo soy prófugo. No, la Biblia no dice que te definas así. Él dice que te definas como hijo de Dios por encima de todas las cosas. El amor a Dios vence fuera, echa fuera el temor y te hace fuerte. Tu umbral de resistencia está más alto. ¿O no? No te preocupas más por boberías. Y por babosadas menos. No te preocupa. No sé si es lo mismo boberías que babosadas, porque el diccionario de la Real Academia Mexicana no lo explica. Pero no puedes preocuparte por tonterías cuando realmente has estado en el fondo. Cuando realmente has pasado por un cáncer. Cuando has salido de la metástasis. Cuando tú sabes que toda tu vida cambió de la noche a la mañana con un diagnóstico. Algunos se fueron a hacer un chequeo de rutina. Y en un análisis de rutina les cambió la vida para siempre. Fueron a hacer análisis a las 9 de la mañana. Para las 10 de la mañana del mismo día la vida había hecho cáncer. Y de repente el almanaque tiene otro sabor. El calendario se empieza a correr. El reloj y el tiempo cobra otra identidad. El tiempo con tus hijos tiene otro valor. De repente todo te cambia. El tocar fondo siempre cambia y altera tu orden de prioridades. Ahora no quiero pensar lo que es tocar fondo y encontrar arena, Yo estuve asustado, con mucho pánico, no sé si muchas veces, pero 3 veces reconozco en mi vida que estuve asustado, pensando, ¿y si pasa lo peor? Y yo recuerdo que uno de esos ataques de miedo fue la primera vez que mi mamá, tuvo un infarto. Por ahí, porque cuando era chiquito, a los 7 años, mamá me la devolvió de un cáncer, me la devolvería 40 años más de vida. Pero cuando ya llevaba 30 años de vivir, ella tuvo un infarto y tambaleó esa promesa. Yo pensé que mamá iba a vivir por siempre. Así que en esas horas de ansiedad, desde las 3 hasta las 7, yo vivía lo que muchos ahora están viviendo en otras temporadas. Voy a perder la casa, mi hijo se va a morir, me van a engañar. ¿Y si me vuelve a pasar lo que me pasó anteriormente? Y me acuerdo que antes que el parte médico, el Espíritu Santo habla conmigo. Acá, muy fuerte. Yo estaba con mi hermano, con mi papá. El Espíritu Santo me dice, si tu mamá hoy decidiera llevármela,
porque está en mis planes llevármela conmigo. ¿Qué vas a encontrar debajo? ¿Hay arena o hay roca? Y empecé a mirar qué tenía debajo de mis pies. ¿Cómo podía ser que un tipo que había inspirado a tantos miles de jóvenes, que Dios me había prestado los oídos de tanta gente, ahora estaba como, si me viene mi mamá, y mi mamá le dijo, ¿qué estás hecho? Fájese los pantalones, mi hijo, y deje de llorar. Que si yo me la quiero llevar, me la voy a llevar y el Espíritu Santo le va a dar fuerza para superarlo y encima para alentar a los demás. No me llore. Y supe que había roca. Supe que había roca. Yo quiero que hagas el mismo ejercicio profético esta tarde, porque de esto se trata el mensaje. No es solo para el grupito chiquito que tocó fondo. Estoy hablándole a los que tienen terror de tocar fondo. Haz el ejercicio. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Imagina. Y cuando imaginas lo peor, ve más allá. Y cuando dice, no, es demasiado tenebroso, avanza un poco más. Tienes que decir, ¿qué hay más allá? Y abre el closet. Hay oscuridad, métete. Siento ruido, métete. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y acá hay una técnica. Esto es como meterte en una piscina y aguantar la respiración. Una vez que tú evalúes el temor, no te quedes ahí porque te vas a ahogar. No es para que acá se vayan todos llorando. ¡Ay! Nos regresó a nuestro peor temor. No. Es para que veas cómo sería tu sufrimiento. Solo el tiempo que puedes aguantar la respiración. Y una vez que ya no aguantas más, que dices, no, sería terrible, entonces yo tengo la solución. Respira la promesa y respira hondo. El amor de Dios supera todo temor. Respira, sal a la superficie y dile, Señor, estoy respirando, voy a surgir, me voy a levantar. ¡Aleluya! ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme, amén. Ese es el secreto del fondo. Respira la promesa. Aunque te vengan vientos de frente, tienes que decir, yo voy a salir adelante. Van a haber tiempos en que lo peor podría suceder. Tú tienes que decir, Dios va a ser la principal piedra de mi vida. Me va a proteger, me va a mantener la frente en alto, me va a devolver la alegría, va a poner en orden mi vida otra vez, me hará más fuerte como resultado de esta prueba, me sostendrá, me dará un gozo que no estará regulado por mi dinero, por mi salud. Mi gozo estará regulado por el amor que yo tengo hacia Dios. Me hará una persona con un don, me dará aliento de vida y no de muerte, me va a cubrir, va a enviar sus ángeles para que me proteja, me va a superar para reinventarme, para que tenga una reingeniería espiritual. Dios estará en el fondo de mi crisis y como construí mi casa sobre la roca, en el fondo también estará Dios. Él me va a sostener, Él va a estar allí diciendo, no te caerás, yo estoy contigo. ¿Están recibiendo esta palabra? Dígame amén. Quiero que te pongas de pie un segundo, por favor. Mírame, hagan contacto visual conmigo. Mírame, se acabó el tiempo de la niñería. Cuando eran niños pensaban como niños, actuaban como niños. Pero es mi deber como papá espiritual decirte, la vida tiene sus retos, la vida duele, como te dije. Y si no edificas sobre la roca, un vientito, una ventisca te va a tirar. El miedo te va a estancar y te va a hacer niño, te va a hacer dependiente toda la vida. Cuando dices yo voy a ser adulto, bueno, a fajarse como adulto, a orar por ti mismo, a saber que lo mismo que Dios puso en mí o en el hombre, la mujer que más admire, es lo mismo que está sobre ti. Nunca yo me vine a ser el superhéroe acá. A mí me pasa lo mismo o peor que a ustedes. El ataque es feroz, pero yo siempre sé que he edificado sobre la roca. Mi ánimo no está regulado por la gente y mi ánimo está fundamentado en la roca, en Jesucristo. ¿Cuántos quieren tener esa vida con el Señor? Díganme amén. ¿Lo crees? Vamos, celebra al Señor si crees que eso está en tu vida hoy. Si crees que lo estás recibiendo. Hay una frase que me da vuelta que es vuelve a empezar. Que tienen que volver a empezar. Que tienen que volver a arrancar. Aunque lo hayan intentado una y otra vez, es tiempo de volver a empezar. Y entonces quiero contarle algunas historias cortas de gente que volvió a empezar. Gente que cuando creía que ya no podía más y había llegado a la situación límite de sus fuerzas, volvió a empezar y a partir de ese nuevo comienzo, Dios lo bendijo, tuvieron éxito, no solo en los negocios, en los matrimonios, en todo lo que emprendían. Y son historias de personas que existieron. Un hombre intentó hacer 5 compañías de automóviles y las 5 presentaron quiebra. Si yo hubiese estado en el lugar de ese hombre, digo, no, este no es mi negocio, tengo que dedicarme a otra cosa. 5 veces inició una compañía de automóviles y las 5 presentó quiebra. Pero él dijo, tengo que volver a comenzar. Y comenzó por 6ª vez y esa sí tuvo éxito. El hombre se llamaba Henry Ford. Otro hombre en sus comienzos fue despedido de un periódico y la causa del despido fue, le falta imaginación y no tiene buenas ideas. Él quería dibujar en ese periódico, pero sin imaginación y sin buenas ideas jamás podré ser parte del team, del equipo de este periódico, le dijeron. Él comenzó después una serie de empresas y efectivamente fracasó.
porque las palabras del dueño del periódico resonaban en su mente, hasta que se metió en un garage y solo vio un ratón correr por entre las piernas de donde él tenía su tablero de dibujo. Y entonces se le ocurrió dibujar el ratón. Nacía Mickey Mouse y Walt Disney se convertía en leyenda. Un japonés llamado Akio Morita, qué lindo nombre para cuando tengan un hijo, si es japonés, claro, dijo: yo nací para inventar, y creó una olla con la que quería ser millonario, una olla para hacer arroz, para cocer arroz o para cocinar arroz, pero fracasó rotundamente una y otra vez. Y cada vez que iba a presentar su invento le decía: tú naciste para cualquier cosa menos para inventar algo. Pero él continuó y volvió a comenzar y fundó la compañía Sony, que conocemos hasta el día de hoy. El siguiente fue rechazado por su equipo de básquet en su escuela porque decían que no tenía puntería para acertar los tiros y que no había nacido para el deporte. Hace poco él le dijo a una cadena de deportes de televisión: he fallado 9,000 tiros en mi carrera. Perdí 300 juegos. En 26 ocasiones me han confiado el tiro ganador y he fallado. Pero siempre vuelvo a comenzar y por eso tengo éxito. El hombre se llama Michael Jordan. O Michael Jordan. Lo rechazaron 1009 veces su receta. Le dijeron: los americanos jamás comerán pollo frito. Y el coronel Sanders no se dio por vencido y fundó una cadena que hoy cotiza en millones, Kentucky Fried Chicken, que yo le digo KFC, ¿no? Que es la manera que decimos los argentinos. El hombre no habló hasta que tenía, el niño no habló hasta que tenía 4 años. Si tienes un niño, tiene 4 años y no habla, yo creo que estarías preocupado o preocupada. Así que él aprendió a leer, le decían, a los 7 años, y cuando lo llevaron efectivamente a los psicólogos, dijeron: realmente su hijo es deficiente mental. Es lento, es antisocial y tiene un problema en la cabeza. Fue expulsado de la escuela, hablando en términos hispanos, por burro. Fue expulsado de la Escuela Politécnica de Zúrich por retrasado mental. Claro, no sabían que estaban expulsando a Albert Einstein. Él quería ser actor y los ejecutivos de la industria del cine le dijeron que no tenía lo que se necesitaba para llenar la gran pantalla, que nunca sería una celebridad de Hollywood. Y él dijo: yo volveré a intentarlo, y se presentó en cuanto casting hubo y se transformó en el intérprete de Indiana Jones, Harrison Ford. El siguiente fue rechazado de la Universidad de California del Sur de cine y televisión en 3 ocasiones. Fue rechazado del colegio porque le decían que no había nacido para el cine. 35 años después volvió para tener su título y era el único adulto que estudiaba con todos los muchachos que estaban allí para llegar a algo a hacer en el cine. Él volvió a la escuela en el 2002 para completar finalmente sus estudios. Porque aunque le decían que no servía, él decía: yo sé que si vuelvo a comenzar una y otra vez tendré la oportunidad. Se llamaba Steven Spielberg. Jimmy Denny, gerente del estudio de grabación más grande, despidió a un novato cantante diciéndole: usted no tiene timing para esto, usted no tiene talento, dedíquese a manejar un camión. Y ese día le cerraba la puerta a Elvis Presley. Dios nunca te va a usar, no sabes hablar, no tienes carisma y nunca pasaste por el seminario, le dijo un pastor a un adolescente de 17 años. Y cuando este muchacho llegó a los 30, los demás pastores le dijeron: él no es un predicador, solo es un payaso que pasará de moda. Hoy ese muchachito es este hombre que les predica a ustedes hoy porque volvió a comenzar. No tienes lo que se necesita. Nunca serás millonario, nunca serás famoso, nunca serás un predicador, nunca serás... Toda la vida hemos escuchado profecías negativas como esta. Algunos nos comparan con nuestros hermanos, con nuestros abuelos, con nuestros pares. Algunos se dejan llevar por la ropa que vestimos, por el barrio donde salimos, por la forma en que hablamos, por los países de donde venimos. Y entonces un día nos catalogan y nos dicen: tú nunca vas a hacer nada. Si a eso le sumas que quizá eres divorciada, divorciado, separado, indocumentado, inmigrante, no hablas inglés, tienes una carga adicional para creer lo que realmente te han dicho. Nunca volverás, nunca lo lograrás, nunca estarás en las grandes ligas, nunca serás de esos que escriben la historia, nunca te recordarán cuando ya no estés por aquí, no dejarás una huella en la arena por donde pasaste. Mi mensaje hoy va para aquellos que dicen: es que yo no sé cómo empezar porque a mí se me derrumbó la familia, se me derrumbó el hogar, se me derrumbó el negocio. Por eso les leí al principio de este mensaje estas historias.
Me pregunto qué habrán pensado esas maestras cuando el retrasado mental descubría de pronto la ley de gravedad o descubría la bombilla eléctrica. Fracasaban, pero tenían algo en particular. Siempre lo volvían a intentar. Y creo que lo peor que nos puede ocurrir es resignarnos. A veces yo oro por gente aquí que me dice, pastor, estoy rendido, no puedo más. Pastor, estoy bajando los brazos, siento que la vida me cayó encima como un volquete sobre mis hombros. Entonces yo siempre le digo, no puedo orar por ti si no te levantas, si no crees que Dios lo puede hacer. Porque es la fe lo que mueve la mano de Dios, no la lástima, ni la frustración, ni la resignación. Jamás en la Biblia veremos que Dios o Jesús cuando caminaba por la tierra decía, ay, qué lástima que me da, lo voy a sanar. Siempre el Señor decía, tu fe te ha salvado. Y Satanás sabe que si logra resignarte, que baje los brazos, habrá logrado lo mejor que él puede lograr en ti, que nunca más vuelvas a levantarte. De toda esta gente que yo les leí hace un momento, no sé cuántos tenían a Cristo en su corazón, pero me motiva a pensar que la mayoría de ellos quizás no lo tenía. Y aún así, el poder de la resurrección, por haber sido hechos a imagen y semejanza del Señor, está en ellos. Y yo les hablo hoy a los que sienten que sus sueños se le han muerto. Déjame que te diga de parte de Dios, aunque parece que hiciste un funeral en tus sueños, la semilla sigue siendo viva y Dios nunca te va a dar un sueño si no es para que se cumpla. Tardará, pero ese sueño se va a cumplir, esa visión se va a cumplir. De hecho, la Biblia dice, Jesús dijo, no sean como esa gente que tiene torres a medio terminar. Es preferible que antes de comenzar se sienten y calculen a ver si tienen lo necesario para acabarlo, no sea que después que hayan comenzado no tengan lo necesario para terminarlo. Y hay gente aquí que dice, ¿sabes? Yo tengo un matrimonio a medio terminar, una familia a medio formar. Yo tengo una empresa que comenzó bien, pero ahí está estancada. Tengo sueños que los tengo allí. Hay artistas aquí que trabajan de cualquier otra cosa, menos de lo que Dios les dio para hacer con sus manos. Hay gente aquí que son escritores, poetas, compositores. Pero me dicen, pastor, yo no puedo vivir de eso, yo lo sé. El punto es que no es que vivas de eso, el punto es que has dejado esos sueños de lado, los has enterrado bajo una pila de frustraciones, decepciones, intentos fallidos. Y entonces cuando ese sueño queda enterrado bajo un montón de malos intentos o cosas que no resultaron, de pronto viene un predicador como yo y te dice, vuelve a empezar, y tú dices que yo no tengo fuerzas. Zorobabel había comenzado, levantó los cimientos y luego tuvo que abandonar por razones de que no tenía apoyo, de que el pueblo se le puso en contra. Y 10 años después viene una profecía a través de Ageo y le dice, vayan a las montañas, traigan madera, construyan el nuevo templo y yo estaré contento y mostraré allí mi gloria. Vuelve a construir. Imagino a Zorobabel diciendo, pero ¿cómo vuelvo a construir? Si hace 10 años tengo la obra parada. Y el Señor le dice, vuelve a empezar un ladrillo a la vez, aunque sea de a poquito. ¿Cómo se construye una casa en ruinas? Pregúntenle a los que viven en la Florida y que han visto cómo los huracanes le devastan todo el sueño americano y todo lo que han construido por años. Y al día siguiente tienen que comenzar un ladrillo a la vez, levantando las ventanas, levantando los techos. No pueden decir voy a vivir en ruinas a partir de ahora porque ya no tengo ganas de volver a empezar. Tienen que volver a empezar. El clima, la vida les dice tienes que volver a empezar. Tienes que volver a empezar. No es una sugerencia, tienes que volver a empezar. ¿Quieren que sea más bíblico? Seré más bíblico. David volvió a empezar más de una vez. David podía haber abandonado todo, aun cuando se equivocó, aun cuando pecó, pero él volvió a empezar. Ahí estaba él cantando salmos. Luego del Salmo 51 no se acaban las canciones de David. No dice ahora soy un pecador, no soy más digno de cantar. Él sigue cantando, él vuelve a empezar y vuelve a entonar alabanza a Dios, de modo que Dios dice su nombre conforme mi corazón. La Biblia está llena de ejemplos de gente que volvió a empezar, que se levantó de la nada. ¿Cuántos hoy están lavando redes en su vida? Y dice, yo ya no quiero luchar más. Hice todo lo que se supone que debo hacer. Hice todo lo que sé hacer. No es que no hice, ya lo intenté todo, pero no me resulta. Y entonces te entregas, baja los brazos y dices, yo no puedo más porque ya no sé qué decir. La gente que está quebrada por deudas y ya no atiende el teléfono porque tiene miedo que lo sorprenda un acreedor. Y está cansada como Simón y dice, ¿sabe? Yo trabajé toda la noche. Cuando Simón dice, Señor, hemos pescado toda la noche, puedo hasta sentir con qué desazón lo dice.
Con la misma desazón que algunos de ustedes, si pudiera hablarme personalmente, me diría, es que yo ya lo intenté toda la noche. Llevo meses intentándole, una noche eterna de 1 año y medio, una noche eterna de una temporada la más negra, la más oscura de mi vida. Y ya no quiero volver a empezar. El Señor le dice, pero yo quiero que tires las redes. Noten que Jesús no les dijo esto porque no lo habían intentado, sí lo habían intentado. Y Jesús les dice, yo quiero que lo vuelvan a intentar, que vuelvan otra vez a empezar. ¿Por qué nos cuesta volver a empezar? Yo voy a darle una serie de razones cortitas, recordando las veces que a mí me costó volver a empezar. Una de las razones por las cuales nos cuesta volver a empezar es la indecisión. Cuando uno ya se equivocó mucho, cuando las cosas te salieron mal, uno le agarra la duda. La Biblia dice en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando fracasaste mucho y Dios te dice vuelve a empezar, tienes temor. Entonces, una mujer que se casó y el hombre le fue infiel, se divorció, se volvió a casar y el hombre la golpeaba, se divorció. Y ahora vengo yo y le digo, vuelve a empezar. Dice, tu abuela vuelve a empezar, me quedó soltera. ¿O no? Y aunque a lo mejor conozca después al hombre de su vida, un hombre ungido, un siervo de Dios increíble, así como su pastor. Pero digo, si de pronto esa mujer que se ha equivocado tanto, conoce al hombre de su vida, o una mujer, o un hombre también que ha vivido la infidelidad, el fracaso, el divorcio, de pronto se enamora, pero dice, es que yo tengo dudas. Porque todo el background, todo el pasado le empieza a pesar al momento de tomar una decisión. No puedes ensanchar tu vida si primero no ensanchas tu mente. La peor batalla ocurre en la mente. Si en tu mente crees que vas a morir empleado, si en tu mente crees que vales lo que te están pagando por estar en ese sitio, entonces nunca vas a poder ser como la lista de personas que les leí al principio. La mente te tiene que ensanchar y tienes que pensar a lo grande. Yo tocaba la batería de la iglesia y mientras tocaba cerraba los ojos y veía estadios y veía multitudes. Y aunque tenía 20 y tantos años, iba siempre por la calle haciéndome el grito de la gente. Yo decía, en el nombre de Jesús. Porque yo decía, cuando Dios me haga la pregunta, yo estaré alerta, yo estaré listo, yo estaré preparado. No quiero que me diga, es el momento, ay, no estoy preparado. Yo estaré listo. ¿Cuántos hoy están listos? Si ahora, en los próximos minutos, Dios te dijera, ahora comienza el sueño que siempre has tenido. ¿Cuántas mujeres están listas solteras si hoy el hombre de tu vida aparece? Y no el sapo, el príncipe. Segunda razón por la cual no volvemos a empezar es el perfeccionismo. El que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. Hay cosas, mis queridos, por las que no hay que orar. Hay cosas por las cuales no debes orar, que son los mandamientos de Dios, lo que está claro. Yo no me levanto a la mañana y oro para saber si sigo casado. Entonces, cuando uno empieza a orar, lo mismo pasa cuando uno empieza a orar por algo puntual. Hay gente que ora por un sueño. Cuando Dios le abre los cielos y le dice, este es el momento, dice, ay Señor, ¿para qué me voy a orar? Y se pierde la oportunidad. Cuando los vientos cambian, atento a saltar. Y si me equivoco, es un riesgo, es una posibilidad. Cuando me paré a predicar la primera vez en un estadio, le decía a Liliana, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si todo fue una locura? ¿Y si no viene nadie? No podemos decir, yo quiero garantías de que me va a ir bien. A lo mejor te va mal, pero cuando seas viejo, nunca te vas a arrepentir por lo que hiciste, sino por todo aquello que no hiciste, por lo que no hablaste, por lo que no emprendiste, por lo que no creíste, por lo que no soñaste, por lo que no visionaste. Otra de las razones es el temor a un nuevo fracaso. Dice la Biblia, el temor del hombre le pondrá lazo. Proverbios 29-25. Es que cuando uno tiene miedo, Dios hace que enfrente los temores. Dios dice, si tú no enfrentas el gigante nunca se irá de ti. Y Dios para procesar me dijo, ese es tu miedo, te voy a procesar. Pero cada vez que le pasaba algo a mamá, yo me hacía un poco más fuerte, un poco más fuerte, un poco más fuerte. Hasta que Dios me dijo, te vas de la Argentina, te llevo a las naciones. Y yo pude despedir a mamá y papá sin culpa. Soñando, queriendo que los volviera a ver con vida, pero si Dios no lo quisiera,
con todo el futuro resuelto, diciendo yo no tengo cuentas pendientes. ¿Cómo pasó eso? Cuando yo aprendí a enfrentar el temor. Cuando uno enfrenta el temor, hay cargas que se te quitan para siempre del corazón y del alma. Porque cuando Dios nos procesa, nos puede llevar a ser gobernantes, jefes de presidentes de una república, cualquier cosa cuando uno está procesado. Pero si uno es un pusilánime, ay, que no me ataquen, Dios no te puede usar. Por último, lo que te impide volver a comenzar es creer que Dios se ha olvidado de ti. Ha habido tantos fracasos que piensas, Dios canceló el llamado para mi vida. Pero Dios no canceló el llamado. Yo no te olvidaré, yo te he grabado en la palma de mi mano, dice Isaías 49:15, yo no te olvidé. Dios se va a agarrar de tu vida y no te va a dejar, no te va a dejar. Me casé con mi esposa, con Liliana, nos casamos y dije, bueno, a juntar dinero, voy a ser gerente de venta y después voy a servir al Señor. Ah, con Dios no puedes hacer eso. Me despidieron de la noche a la mañana y entramos en una depresión tan grande que no nos podíamos levantar de la cama. ¿Saben por qué no nos levantamos de la cama? Porque no teníamos para comer. Una noche empezamos a orar y a orar y a orar. Dijimos, Señor, tienes que hablarnos. Y de pronto, el 4 de junio del año 1991, la habitación se llenó de gloria. Y el Señor diciendo, me empeciné contigo. No te dejo hasta que no haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer. Yo no me he olvidado de ti. Señor, pero me despidieron. Pero no tengo para comer. Yo no me he olvidado de ti. Y a veces pienso qué hubiese pasado si no me hubiesen despedido. Si hubiésemos tenido mucho dinero, hoy no estaría aquí. El Señor usa los métodos que sea para decirte, vuelve a empezar, vuelve a comenzar. Soltar los problemas, soltar las angustias, dejarlas ir, que es lo que más nos cuesta hacer, me parece, en la vida, ¿no? León Tolstoy, novelista ruso, dice, todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Es como leer un libro. Si no pasamos de página, no avanzamos y nunca vamos hacia los capítulos que están más adelante. Entonces, si uno mira continuamente atrás y no es capaz de soltar el pasado, no podemos disfrutar el presente y mucho menos construir el futuro. Yo pienso y me convenzo cada vez más que aprender a soltar no significa olvidar. Puede ser la pérdida de una persona, no sé, una ruptura de pareja, algún error que hayamos cometido, una adicción, un recuerdo, una mudanza. Al paso del tiempo, lo que sea, hay que aceptarlo y que nuevas experiencias ocupen ese lugar para poder seguir adelante. Es como que todo queda latente, forman parte de nuestra historia, eso no lo podemos negar, pero a veces quedan ahí flotando en nuestra cabeza y están como dispuestas a reactivarse ante cualquier estímulo. Quedan vivos esos recuerdos y ahí es el problema, que no soltamos. Nunca podemos cortar, somos dependientes de eso que vivimos. Y no solamente experiencias negativas, con las positivas pasa lo mismo. Hay situaciones alegres o tristes, pero no podemos aferrarnos a ellas y quedarnos allá, que nuestra jurisdicción esté en el pasado. Como el agua del río, corre, sigue su curso, nunca la misma agua. Por eso de ahí la frase, nadie se baña 2 veces en el mismo río. No podemos forzar las cosas para que sean como nosotros queremos que sean. Todo tiene un fin que puede ser el principio de algo nuevo. Yo sé que, o no sé si sé, pero me convencí de a poco que disfrutar de lo bueno y aprender de lo malo, pero sin quedarnos atrapados en esa red, es el principio de la sabiduría. O sea, no tengas miedo al cambio ni a perder el control. Hay que abrir las manos, hay que dejar que fluya como el agua entre los dedos, porque como todo en la vida, se trata de encontrar el equilibrio, aprender a manejar el apego y el desapego, es soltar, no nos queda otra. Es como en la ruta, ¿viste? En una banquina, los apegos, los vínculos. En la otra banquina, el soltar. Y uno tiene que ir por el medio, tratando de no caer en ninguno de los dos costados, en ninguna de las dos banquinas y quedarse ahí. ¿Soltar duele? Sí, porque se va una parte de nosotros. Una vez me decía alguien, cuando uno enviuda, por lo menos los secretos tuyos están bajo tierra, pero cuando uno se divorcia, los secretos se las lleva a la otra persona y hay que soltar tus secretos. Eso es lo peor, soltar los secretos, lo que la otra persona sabe de vos. Pero hay una frase que dice, sentir dolor no es lo mismo que sufrir. Soltar significa desapegarse de alguien o algo que nos tenía anclados.
Y a su vez significa aceptar que no podemos poseerlo. Y esto inevitablemente, señores, conlleva un sentimiento de pérdida. Mira, cuentan que un turista americano, gringo, fue a la ciudad del Cairo, Egipto, con la finalidad de visitar un famoso sabio, un sensei. Entonces el turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito chiquitito, lleno de libros, y era un tipo que podía tener toda la tarasca que quisiera. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, una mesa y un banco. Tenía eso el sabio nada más. Entonces el turista llega y dice, perdón, pero ¿dónde están los muebles? Está medio con desconfianza, ¿viste? Un tipo que sabe tanto y tiene 3 cositas. Y el sabio dice, ¿y dónde están los suyos? Sus muebles. Y el turista dice, los míos. Pero si yo estoy de paso acá. Y yo también, le dijo el sabio. Estamos de paso. Ya sea que seas turista o que simplemente entiendas lo que es la verdadera vida. Estamos de paso. Entonces uno tiene que dejar los muebles atrás. Si nada nos llevamos de este mundo, no vamos a cargar con ella. No tiene sentido. Como decía el Principito, hay una parte del Principito que siempre me fascinó, porque me parece que tiene unas metáforas que uno no se cansa de descubrir a medida que uno lo lee con ojos nuevos, ¿no? Te amo, le dice el Principito, y la rosa responde, yo también te quiero. Y el Principito dice, no, no es lo mismo. Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Querer es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece. Querer es adueñarnos o desear algo para completarnos, porque en algún punto nos conocemos o nos reconocemos carentes. Querer es esperar, es apegarse a las cosas, a las personas, a partir desde nuestras necesidades. Entonces, cuando no tenemos esa reciprocidad, después hay sufrimiento. En cambio, amar es permitir que sea feliz, aun cuando tu camino sea diferente al mío. Por eso el amor nunca será causa de sufrimiento. Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, no sufrió nunca por amor. Sufrió por querer, no por amar. Se sufre por apego, señores. Si realmente se ama, no se puede sufrir, porque nada se espera del otro. Uno cuando dice, yo sufrí por amor, no sufriste porque querías, no porque amabas. Y eso lo dice el Principito, nada menos. José Saramago, un escritor portugués, solía decir, hay momentos únicos en la vida que para que el cielo se abra es necesario que una puerta se cierre. Para empezar, hay que terminar. Eso es impresionante. Uno no puede empezar algo si no soltamos lo anterior. Jorge Bucay, en su libro Soltar, Dejar y Partir, cuenta algo así como que vas por la selva y llegas a un río y no hay manera de cruzarlo. Entonces construís un bote y lo cruzás. Y estás contento porque construiste tu bote que te permitió seguir. Pero pensás, capaz que más adelante hay otro río. Entonces, quizás me pueda evitar el trabajo de seguir construyendo otros botes. Entonces llevas el bote contigo. Y entonces intentás pasar por la selva cargando con el bote, pero es difícil, es complicado, abrirte paso entre la maleza, tropezás con cada rama, te llevas por delante cada liana. Es imposible, pero insistís, pero que a veces me encuentro con un río allá adelante. No querés dejar ese bote que fue muy útil para vos. Y sin embargo, eso que un día te salvó y te dio la posibilidad de seguir, hoy capaz que es tu mayor impedimento. Eso, señores, es soltar. Dejar atrás aquello que hoy no me sirve, aquello que alguna vez me sirvió, pero que hoy no tiene sentido en este camino. Lo que dice la Biblia, lo que te sacó de la tierra, lo que te sacó de Egipto no te sirve para entrar a la tierra prometida. Y como dice Bucay, apostar a que si hay un nuevo río, vas a ser capaz de construir un nuevo bote. No te lleves el bote viejo. Una vez hablamos acá de cuántas cosas pones en tu mochila y lo pesado que puede ser cargarla. Entonces, yo insisto mucho con esto de viajar ligero, ¿no? Porque nuestra vida es como un río. Viajamos llevado por la corriente y se trata de aprender en el trayecto a disfrutar de las aguas. Y cuando nos resistimos, nuestro cuerpo se tensa, nuestro alma se contrae, nos hacemos pesados, nos hundimos. Entonces uno tiene que aprender a navegar con confianza, en paz, con nuestra fe, con nuestra certeza, fluyendo en el proceso de la vida. Que algunas personas piensan que aferrarse a las cosas las hace más fuertes, pero a veces se necesita más fuerza para soltar que para retener.
Impresionante, ¿no? Hay una historia que dice que la gente visitaba a un hombre sabio y solo se quejaban de los mismos problemas una y otra vez. Esto lo habrán visto por ahí, porque es una historia que anduvo pululando en las redes. No es un meme, pero sí es muy viral. Entonces un día el sabio decide contarles un chiste, ¿no? Y todos se ríen a las carcajadas. No sé qué chiste le ha contado Jorge Corona. Che, un tipo le dice al otro. Y después de unos minutos les contó el mismo chiste. Y bueno, algunos ya, viste, no se rieron tanto. Sonrieron. Después les contó el mismo chiste otra vez, por tercera vez, por cuarta vez. Ya no se reía más nadie. Entonces uno le dice, pero perdóneme, pero ya lo contó el chiste. ¿Vieron? No se pueden reír del mismo chiste una y otra vez. Entonces, ¿por qué siempre lloran por el mismo problema? La preocupación no resuelve tus problemas, te hace perder el tiempo y la energía, hay que soltarla. Por eso estas historias a mí me fascinan porque son las que nos hacen que nos demos cuenta de lo sencillo que es soltar y a la vez lo difícil que es hacerlo a la práctica, ¿no? En un lugar de África los cazadores tienen una manera sencilla para atrapar a los monos. Van dejando en el camino rastros de maníes o frutas que le gustan mucho a los monos y este camino llega hasta un pequeño agujero en un árbol. Y ahí depositan el resto de los maníes y es donde más tarde atrapan el mono. Entonces el mono va siguiendo el rastro, pero de Verduzki, de verdad. El mono va siguiendo el rastro, recoge los maníes hasta que llega al pequeño hueco en el árbol, introduce la mano y cuando ve todos los maníes, llena todo el puño con los maníes que se encuentran dentro. Cuando intenta sacar la mano, no puede sacarla. Porque cerró el puño para llevarse los maníes con él. Entonces, cuando mantiene el puño firmemente cerrado, le resulta imposible sacar la mano por el agujero tan pequeño. Y lucha, y lucha, y lucha, y se desespera sin darse cuenta que para liberarse necesita abrir la mano, dejar ir. Pero ni loco va a agarrar un solo maní, se los tiene a todos. Y ahí, al no poder comprender que solo tiene que abrir la mano y soltar los maníes para ser libre, es apresado por los cazadores. ¿De verdad así se atrapa a los monos? Para lo que dice que descendemos del mono, algo tenemos de eso, ¿eh? Si alguno dice que su abuelo era un mono, bueno, entonces creo que heredamos esto de los maníes. Y yo cuando escuché esta historia recordé las ocasiones en las cuales nos encontramos atrapados de la misma manera que el mono. Sujetamos con fuerza y nos aferramos a situaciones, a relaciones, a cosas, con los puños cerrados. Y eso va en prejuicio de nuestro bienestar. Esta historia llevada al ámbito de los seres humanos y nuestras relaciones te muestra cómo en ocasiones no nos damos cuenta de que nuestra liberación, nuestro bienestar solo depende de soltar, señores, de abrir la mano para dejar ir. En todo, en la política, en las artes, en la vida, en las relaciones, hay que dejar ir. O sea, desprendernos para dejar de sufrir y liberarnos de todo aquello que nos impide estar bien. Por eso, amigos, tenemos que aprender a soltar. No hay que ser como los monos. Dejar el bote y seguir adelante. Eso sí, nada de muebles. Livianito y amando por sobre todas las cosas. No queriendo, como decía el Principito, amando. Es la manera de andar más libres. Y yo insisto mucho con esto de ser libres. Yo soy muy monotemático con esto de viajar liviano. Porque conocí mucha gente que estaba aferrada a algo y después me tocó, por mi oficio, estar al lado de esas personas en la despedida final. He estado en muchos lechos de muerte, acompañando en ese último viaje a gente que se está despidiendo. Y siempre digo lo mismo, nadie muere ateo, si está consciente, nadie. El tipo que es más cerrado para la religión, para Dios, en el último minuto te dice, hace un rezo, hace una oración por mí, nadie muere ateo. Es mentira que dice, qué lindo, me voy y me van a comer los gusanos. Todo el mundo en ese último minuto te dice, no sé qué hay del otro lado, pero si hay algo, ora por mí. Nadie muere ateo. No conocí mucha gente que se arrepiente de lo que hizo. Sí, muchos que se arrepienten de lo que no hicieron, se da cuenta que la vida se les extinguió y que se tienen que despedir y no hicieron un montón de cosas. Y no estoy hablando de tirarse en paracaídas necesariamente o ir a la luna. Estoy hablando de acariciar el rostro de su esposa, de su esposo, haber estado más con sus hijos, con los nietos, reírse más. Cositas pequeñas, niñas, que ahí cobran un valor trascendente cuando se tienen que ir. Y tercero y fundamental, que es lo que más me sorprendió, es que se dieron cuenta que viajaron muy cargados, que no soltaron. Entonces algunos se dan cuenta que ese rencor no sirvió de nada, que ese odio es una maleta que cargaron porque sí, que salieron a correr una maratón con botas y tapado, que es una locura, es una estupidez.
se dan cuenta que pudieron haber viajado más liviano, como decía Borges, o por lo menos ese poema que se le atribuye a Borges que dice: si volviera a vivir, viajaría más liviano, andarías descalzo hasta el invierno, comería más helado, tomaría más helado y comería menos habas. Bueno, hay un poema que dicen después que no es de Borges. De quien sea, creo que todos coincidimos en lo mismo. Tenemos que viajar liviano, aprender a soltar, no querer, hay que amar. El principal obstáculo que tenemos a veces para lograr algo en la vida es dejar la zona de confort, la zona de comodidad, ¿no? No tenerle miedo a lo diferente, a lo desafío, a sentirse fuera de la zona de influencia. Perder el temor a perder. Perder el temor a perder, ¿no? En psicología, la zona de confort es un estado mental donde la persona permanece pasiva ante los sucesos que experimenta a lo largo de la vida. Entonces va desarrollando la suerte de rutina, sin sobresaltos, sin riesgos, pero también sin incentivos. Son esos lugares o situaciones donde uno se siente seguro, no hay riesgos, como el halcón que no podía volar. Hay una historia, porque siempre a través de las metáforas uno aprende mucho, ¿no? Hay una historia que dice que un rey recibió como obsequio un pichón de halcón y lo entregó a un maestro para que lo entrene. Pasados unos meses, el instructor le comunicó al rey que no sabía qué le pasaba al halcón, porque desde su llegada al palacio no se había movido de la rama a tal punto que había que llevarle el alimento al tipo. Y el rey mandó a llamar a curanderos, a sanadores, pero nadie pudo hacer volar al ave, no daban con la patología, ¿no? Entonces hizo público un edicto entre sus súbditos y a la mañana siguiente lo ve al halcón volando en sus jardines. Y el rey dice: el monarca, tráigame al autor de este milagro. Y ante el rey aparece un campesino y el rey le dice: ¿cómo lograste que el halcón volara? ¿Eres un mago? Y el tipo dice: no fue difícil, le corté la rama. Claro, el pájaro se dio cuenta de que tenía alas y echó a volar, o si no se hacía torta contra el piso. Entonces a veces es necesario quedarse en la rama para recuperar fuerza, pero si uno se queda en esa zona de confort durante mucho tiempo, nunca vamos a estar seguros cuán lejos podríamos haber llegado. Y a veces necesitamos que alguien nos corte la rama, que nadie nos impida volar, ¿eh? Uno tiene que ser uno mismo. Pero bueno, en la zona de confort evitamos el miedo, evitamos la ansiedad, vivimos en piloto automático, porque estamos bien seguros, todo bajo control. Si no está roto, no lo arregles. Vieja frase de los medios de comunicación: no movemos dentro de lo conocido, ¿viste? Es como el pez en la pecera. ¿Qué le va a pasar a un pez en la pecera? Y así vamos vegetando a lo largo de los años. Se produce lo que se llama el vacío existencial, porque el bienestar que se siente no es producto de la satisfacción, del orgullo, del logro, sino de la ausencia de emociones negativas. Bueno, no me va muy bien, pero tampoco me va mal. No, uno tiene que, me parece a mí, ir más allá de lo conocido, aceptar equivocarse. El error enseña, la vida cambia y nosotros también. Brian Tracy, un empresario y aparte orador motivacional, dijo: tienes que salir de la zona de confort porque solo se puede crecer si estás dispuesto a sentirte incómodo y molesto por intentar algo nuevo. Pues sabés que había un auto estacionado en el garage y el hombre siempre sentía que estaba seguro, que no le iba a pasar nada, pero un día se dio cuenta que esa no era la finalidad para la cual lo había comprado ni para lo cual se había construido el auto. Entonces uno dice: bueno, metí el auto en el garage, no voy a chocar nunca, y más vale. Pero el auto no es para eso. Víctor Hugo, el poeta francés, dijo: el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Y para los valientes, la oportunidad. Y anota esta frase, anota esta frase. ¿Cómo podemos ser quienes queremos ser si seguimos siendo lo que somos? Entonces uno crece, ¿dónde? Fuera de la zona de comodidad. Salir de lo conocido. Entonces ahí uno ve hasta dónde es capaz de llegar. Porque la vida consiste en buscar más que en encontrar.
en preguntarse más que en lograr respuestas. ¿Me explico o estoy demasiado filosófico? Lo que trato de decir es que no significa sentirnos insatisfechos, sino saber que siempre se puede uno expandir, ir un poco más allá. El que no arriesga no gana, dice el refrán popular. El psicólogo israelí Daniel Kahneman, que ganó el Premio Nobel de Medicina, nada menos por la investigación sobre el concepto de aversión al riesgo. Kahneman identificó que los seres humanos, cuando tenemos un 50% de probabilidades de ganar y un 50% de probabilidades de perder, preferimos evitar el riesgo. Y es 50-50, 50 y 50. ¿Cómo puede ser que preferimos perder? Porque claro, la fórmula de estar vigente y no quedar en el olvido es la reinversión, reinventarse, la reingeniería. Las grandes compañías, las grandes empresas tienen que reinventarse. El primer paso no te lleva a donde querés ir, pero te saca de donde estabas. Entonces no se trata de hacer cosas grandes, imposibles. Se trata de salir, insisto, de la zona de confort, cambiando algunos hábitos. Muchas veces la rutina. ¿Viste? Cuando no hacemos cosas que nos gustan, nos cansa, vamos perdiendo la libertad y uno lo hace, insisto, con piloto automático, ¿no? Albert Einstein decía, no se deja de pedalear cuando se envejece cuando se deja de pedalear. Y también me gusta la versión que dice, uno no deja de jugar porque envejece porque deja de jugar. Entonces, busquemos las oportunidades, hagamos que las cosas ocurran, nunca sabremos lo bueno que nos espera ahí afuera, a la vuelta de la esquina. ¿Qué va a traer la marea mañana si nos dejamos dirigir por lo que nos mantiene esclavos en el presente? El miedo es lo que nos impide crecer. Entonces, yo me acuerdo, tenía un profesor en la secundaria que decía, imagínate que sos un cactus. Y al principio, un cactus en una maceta tiene el agua y la luz que necesita para crecer, para ser feliz, y disfrutas de los pequeños momentos. El tiempo pasa y el cactus se empieza a dar cuenta de que no creció más y que esa maceta es lo que no le permite ser él mismo. Está en un lugar seguro, cómodo, pero no crece. Y un día empieza a plantearse el cactus, ¿qué pasaría si saliera de su maceta cómoda y se plantara en una tierra más grande, con más espacio, con mejor oportunidad de crecimiento? Sería igual de pequeño, estaría incómodo y comenzó a sentir miedo por si le pasaba algo. ¿Y si no recibo agua? ¿Y si me faltan los nutrientes para poder crecer sano? Se sentía solo, pero lo hizo igual. ¿Habría hecho bien tomando esa decisión? Quizá debería haberse quedado en su pequeña maceta. Bueno, el tipo prefirió no mirar atrás, la decisión ya estaba tomada, pero como sentía miedo, por si no sería capaz de sobrevivir, tuvo que pensar en qué hacer. Así que comenzó a expandir sus raíces para sobrevivir, comenzaron a hacerse grandes, fuertes, las raíces, claro, y nunca imaginó que sus raíces podrían ser capaces de tanto. Y se dio cuenta, el cactus, decía mi profesor, de que no tenía límites, que podía llegar hasta donde quisiera y comenzó a crecer. Y de eso se trata, señores, de no dejar nunca de crecer. Así que mis queridos cactus, no tengan miedo, salgamos de la zona de confort, porque eso es lo principal, arriesgarnos, todo es un riesgo. Me acuerdo cuando Mario Pergolini me propone y me dice, hacemos este programa en tele, porque lo teníamos en radio, en su emisora, y yo decía, y el riesgo es grande, y capaz que nos va bien, capaz que nos va mal. Y después digo, ¿qué es lo peor? Lo peor es quedarte en la maceta y decir, no, pero acá está bien, acá la gente me escucha. Corramos el riesgo. Y quizá, quién sabe, al otro lado de la esquina, a la vuelta de la providencia divina, uno se encuentre con esa bendición, con esa recompensa que nunca uno hubiese encontrado de no ser porque se animó a correr un riesgo. Así que a trabajar, señores, arriesgarse.